Muy buenos días, apreciadas alumnas de quinto nivel de la asignatura de Psicología y Psiquiatría Forenses. En el día de hoy iniciamos esta sesión a la vez con el comienzo de la unidad 2 de delitos sexuales y violencia intrafamiliar en general, que lo he unidad que he fraccionado en dos partes para que no sea tan densa la información y se aprecie poco a poco, vayamos desmenuzando los distintos subtemas que comprenden esta unidad y estos subtemas a la vez de los dos delitos que son de mayor incidencia en la población colombiana y latinoamericana, como dato desafortunado. Y en esa medida vamos a entender qué es el delito sexual, qué es la violencia intrafamiliar, con un enfoque psicosocial y desde el punto de vista de las competencias que ustedes como alumnas han de asimilar en el sentido del manejo que pueden desde su posición profesional, ocupacional, en donde se hallen, y al conocer un caso de este tipo de delitos, saber cómo abordarlo y más que todo direccionarlo en el sentido correcto y eficaz, ¿sí? Para no recaer en aquello que tanto se predica, que debemos impedir o evitar más bien, que una víctima sobre todo se vulnere más, se revictimice al remitirla o manejarla de manera inadecuada, por cuanto no es necesario que tantas personas conozcan de profundidad la situación que a él le aqueja, sino que con una breve escucha, identificar el suceso y sabiendo que no es uno, en el caso de ustedes, el profesional especializado para su manejo, entonces saber cómo se activa la ruta de atención legal y en la atención psicosocial en cada caso. Entonces, vamos a ver dentro de los delitos sexuales cómo hay, digamos, tipos de víctimas, tanto en los delitos sexuales, que pueden ser niños, niñas o adolescentes, como en los adultos, en sus distintas características y condiciones, incluso mentales y fisiológicas y físicas, que se hacen, digamos, más vulnerables a este tipo de atropellos, y por eso se mirará también el alcance dentro de esa ruta de atención especial, cómo se maneja ya en las instancias gubernamentales, institucionales, cada persona, cada caso, ¿de acuerdo? Eso. Entonces, me voy a permitir compartir pantalla para iniciar la presentación. Vamos a hacer esta tutoría del sábado presente, fraccionada en atención a que ya se ha percibido que en el día de hoy la plataforma Moodle del IPREDUIS está en mantenimiento y por tanto no vamos a poder
digamos, remitir los documentos, los materiales a través de, de esa plataforma, sino que voy a ir haciéndolo a través de nuestro recurso más popular, que es el WhatsApp. ¿De acuerdo? Bueno, entonces voy a hacer algo muy breve para hacerla un poco más allá de esta introducción que acabo de hacer sobre lo que tiene que ver con esos dos grandes grupos de delitos y enseguida suspendo la grabación de esta tutoría para enviarles a su WhatsApp de nuestro grupo, mejor dicho, de trabajo, y ustedes puedan observar esto que les estoy acabando de informar. Y así luego pasar a las instrucciones de un video que les voy a facilitar para que ustedes puedan desarrollar una parte práctica que vamos a poner en juego esos conocimientos que se manejaron en la unidad pasada e incluso fueron objeto de un trabajo y del producto número 2 que ustedes ya cubrieron. Entonces, en esa medida, esos conocimientos explorados que les dejé pues como ejercicio de esa unidad 1, los vamos a poner en juego en esta sesión, ¿de acuerdo? Les voy a dejar un paso a paso, unas preguntas, después de también de ese video de YouTube que les voy a dejar sobre abuso sexual, y entonces luego de eso volvemos a retomar una nueva sesión por Teams para consolidar la información, teniendo en cuenta que esta clase del día de hoy, esta tutoría del día de hoy es doble, entonces vamos a tener bastante ratico para compartir. Yo voy a estar muy pendiente por el grupo de WhatsApp, que ustedes me vayan haciendo las preguntas y yo a su vez les pueda ir respondiendo para finalmente hacer una nueva sesión y que quede pues digamos consolidado el video del resumen de todo el trabajo de esta mañana. Entonces, espero que sea de su total agrado, pero más que todo, de su completa comprensión de estos temas que son, digamos que complejos en cuanto a lo impactante que es apropiarse de contenidos que tienen que ver con vulneraciones tan viles a seres humanos y que nadie quisiera vivir una experiencia de esas. Sin embargo, como lo dije antes, la tasa de incidencia de casos en nuestro entorno latinoamericano es muy alto y por eso eh, como simples ciudadanos debemos conocer de mejor manera, un poco más profundamente, cómo funcionan estas victimizaciones y con eso de alguna manera también ser transmisores de prevención y de promoción de la salud mental y de la salud física de las personas cuando uno puede discernir que alguien está a punto de ser víctima y puede de alguna manera también evitar que ocurran estos atropellos tan viles. Entonces, sin más, voy a compartir pantalla para iniciar unos aspectos, digamos, teóricos de orden clínico y de orden legal que les traigo en la mañana de hoy.
Bueno, entonces tenemos precisamente la presentación, la primera diapositiva de esta unidad y apreciamos que, como lo anuncié, están presentes los títulos de los dos grandes delitos de los que nos vamos a ocupar en esta fecha y muy seguramente en la siguiente, dependiendo de cómo se nos faciliten las cosas en este tiempo de pandemia y de estar en casa trabajando juiciosos. Muy bien. Entonces, el delito sexual es uno de los graves flagelos que conocemos todos. Desafortunadamente, ataca nuestros entornos sociales, escolares, familiares, y justamente es al interior de los grupos familiares en donde se pueden presentar más vulneraciones de este tipo de conductas tan graves, por cuanto es allí donde los niños pasan la mayor parte del tiempo y cuando viven familiares, incluso figuras de autoridad, figuras muy importantes en la vida y en el desarrollo de niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, y están ahí justamente los agresores. En un escenario tan personal, tan íntimo, tan especial, en donde se espera que se proteja, se llene de amor y de afecto a un niño o una niña o un adolescente, y muchas veces en ausencia de su mamá o de las personas que están más encargadas y siendo responsables de su cuidado y de su protección, ocurren incidentes desde los más leves hasta los más graves en un sujeto de estos. Entonces, quiero sencillamente, desde la perspectiva clínica, informarles que en cuanto al delito sexual, pues tenemos una descripción de lo que es desde la Organización Mundial de la Salud el abuso sexual infantil. Empecemos por ese punto básico. Entonces, la Organización Mundial de la Salud describe el ASI, como son las siglas del abuso sexual infantil, en donde se involucra a un menor en una actividad sexual que él o ella no comprende completamente, para la que no tiene capacidad de libre consentimiento o su desarrollo evolutivo no está preparado, o también que viola las normas o preceptos sociales. Los menores pueden ser abusados sexualmente tanto por adultos como por otros menores que tienen, en virtud de su edad o estado de desarrollo, una posición de responsabilidad, de confianza o poder sobre la víctima, con el fin de satisfacer o gratificar a la otra persona, es decir, gratificarse sexualmente el sujeto activo de la conducta, que lo llamamos desde el punto de vista legal, y desde el punto de vista clínico, el agresor sexual. Entonces, en esa medida, el abuso sexual infantil, o ASI, se llama ASI, está denominado como una forma de maltrato infantil. Por eso es que Kempe, Henry y Kelfer Rey nos han descrito ese maltrato infantil como cualquier acto por acción u omisión realizado por individuos, por instituciones o por la sociedad en su conjunto, y todos los estados derivados de estos actos o de su ausencia que priven a los niños de su libertad o de sus derechos correspondientes, y o que dificulten su óptimo desarrollo. Entonces esta cita
bibliográfica nos pone de relieve cómo dentro de las múltiples formas de maltrato infantil está el abuso sexual infantil. ¿Listo? De esa manera, pues todos conocemos que el maltrato infantil puede ser de tipo físico, cuando hay un castigo a su corporeidad, a un niño, de parte de otra persona, y digamos, bajo la figura de ser un correctivo de conducta, se pueden exceder las formas de correctivos pasando al maltrato físico con castigos descomunales que dejan incluso señales en el cuerpo y por supuesto señales de daño a nivel mental, a nivel psíquico. Entonces, el maltrato psicológico es otra forma de vulnerar a un niño en su desarrollo, dañar su seguridad básica o por lo menos esa fortaleza de sentirse una persona respetada, segura y querida y amada por los que lo rodean. Entonces, hay muchas formas de maltrato infantil y el abuso sexual es una de ellas, quizás una de las peores formas que pueden existir por el indefectible daño que se le causa a justamente su dignidad humana, a su formación, a su integridad personal. Entonces, permítame darles la perspectiva legal muy rápidamente. Esto simplemente los dejo, digamos que enunciados para que ustedes en un rato dentro del taller revisemos estos aspectos que tienen que ver con la actividad legal existente en Colombia. Entre ellos, por ejemplo, tenemos que revisar la Constitución Política de Colombia, ¿sí? En cuanto precisamente al respeto a los derechos humanos, ¿sí? Que tenemos todas las personas y evitar cualquier tipo de victimización. Y en caso de darse, hay una cantidad de indicaciones frente a cómo acceder a los estamentos públicos para que se le dé un manejo o se evite que continúe dándose cualquier tipo de maltrato. El Código Penal colombiano justamente tiene el capítulo de los delitos contra la libertad, la integridad y la formación sexuales, ¿sí? Y por supuesto está a su vez los códigos de procedimiento penal que se han manejado inclusive todavía unos más antiguos por efectos de las situaciones que tienen incluso que de mucho tiempo atrás, personas que hoy ya tienen 18 años y fueron vulneradas en su primera infancia, pues entonces hay delitos que son de vieja data que fueron manejados, creo que todavía ya la vigencia está sobre el tiempo ya. La ley 599 de 2000, la ley 600 de 2000, de julio 24, la ley 906 de 2004, que tiene que ver con los delitos que se suscitaron desde el 1 de enero del año 2005 en adelante. Y al mismo tiempo hago alusión al artículo 11 en cuanto a los derechos que tienen las víctimas, cómo se les puede garantizar una atención efectiva y eficaz y cómo poderlas contener en su problemática y darles la atención psicosocial que merecen y que es justa en su situación.
También está la ley 1236 de 2008, de julio 23, y por supuesto, yo creo que ustedes perfectamente han escuchado bastante el Código de Infancia y Adolescencia, la ley 1098 de 2006. Entonces, en esa medida, tenemos el conjunto de normas, digamos en términos generales, que tienen que ver o que tratan con estas vulneraciones a los derechos. Quiero que les quede bastante claro para ustedes, mis apreciadas alumnas de este semestre, son puras mujeres a mucho honor. Entonces, que los tipos penales que tienen el delito sexual en general, y conforme a ese título de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, tienen las siguientes denominaciones, desde el pasado hasta el presente. Violación, una palabra muy común, muy conocida. Acceso carnal violento. Actos sexuales con menor de 14 años. Actos sexuales abusivos y actos sexuales violentos. Acceso carnal o acto sexual con incapacidad de resistir. También está el acceso carnal o acto sexual con persona puesta en incapacidad de resistir, que son dos conductas diferentes, pero son primas hermanas. Está la forma o la figura del proxenetismo, la inducción a la prostitución, el constreñimiento a la prostitución, la pornografía con menores, la utilización de medios de comunicación para ofrecer servicios sexuales de menores. Entonces, quiero que quede claro que estos delitos contra la libertad y la integridad y formación sexuales, ya lo habíamos informado en tutorías anteriores respecto de los bienes jurídicos tutelados, que para mí sí es importante que ustedes, mis queridas alumnas, interioricen de manera completa y perfecta. No son sino 3. Esta es como para prueba final. Mira, la libertad, la integridad sexual y la formación sexual son justamente los bienes jurídicos tutelados. Son, como lo dice el título de este grupo de delitos, ¿sí? Entonces, vamos a ver que la libertad es el derecho a decidir libre y responsablemente sobre el ejercicio de su sexualidad. Entonces, la libertad, en este caso, de este grupo de delitos, tiene que ver exclusivamente con el hecho de decidir si yo acepto o no tener un contacto sexual, desde un abrazo, un beso, un tocamiento en alguna parte del cuerpo o no. Si yo digo, así sea en una relación de confianza con una persona con la que se está sosteniendo una relación, digamos, afectiva, llámese novio, llámese compañero sentimental, y hay en un momento dado, incluso cuando se ha iniciado ya o se ha pasado a una fase dentro de la relación que sea más íntima, más corporal, digamos así, más pasional, y hay un momento en que la mujer o el hombre no desean seguir adelante con la actividad sexual que se inició, y dice que no desea, que paremos acá, esa otra persona debe aceptar con respeto y esperar y entender que ese no es el momento para continuar con, digamos, un coito. Ahora ya, si nos vamos al tema de los niños, niñas y adolescentes, con mayor razón. Ellos, además
de que no comprenden lo que está sucediendo, mucho menos pueden tener la capacidad de decir, oiga, no, déjeme quieta o déjeme quieto, ¿usted qué está haciendo conmigo? Pero ahí es cuando, si el agresor sexual es un adulto, puede manejar y envolver de manera perfecta a ese menor de edad y hacer con él lo que quiere si no tiene el autocontrol para entender que eso es un acto indebido y que debe parar. Entonces, como no para, está vulnerando el derecho libre a decidir de esa criatura. ¿De acuerdo? Vamos a mirar en cuanto a la integridad sexual, lo que implica es un concepto físico y psíquico, es decir, mental. La expresión de la sexualidad en ausencia de lesión. Hay inclusive ataques sexuales que dejan huella física, se puede apreciar una mordida, un chuponazo en el cuello, una mordida en cualquier parte del cuerpo, quedan marcados los dientes, o arañazos, o que son visibles, que aunque no sean profundos o no saquen sangre, digámoslo así, dejan, digamos, un indicio de que algo de violencia hubo en ese contacto sexual y pues digamos que es positivo para efectos de la investigación penal. Ahora, cuando no quedan estas lesiones físicas, hay que ir tras de la huella psíquica, tras de la lesión psíquica, y entonces en esa medida hay que establecerla. Y por eso es tan importante que la víctima sea atendida por profesionales de la salud mental, en especial psicólogos y psiquiatras. También hay trabajadores sociales que manejan muchísimo más también en lo que es el primer abordaje, el abordaje inicial, con unas técnicas, unos protocolos especiales que los tiene la Fiscalía General de la Nación e incluso Policía de Infancia y Adolescencia, con profesionales que se han especializado en ese manejo, han sido, digamos, instruidos y formados. Pero más allá del primer abordaje, son profesionales forenses los que vienen luego a explorar ese daño psíquico o de esa lesión o esa huella que haya quedado de un ataque sexual. Ahora, vamos a mirar lo que es el bien jurídico de la formación sexual. En cuanto que es la capacidad para determinarse frente a la asunción de la sexualidad y sus consecuencias. Entonces, de manera muy ligera les puedo decir que ese acto sexual o ese acceso carnal, esa violencia ejercida sobre un niño, niña o adolescente hasta 14 años, es de especial cuidado e interés para la justicia y para quien investiga este tipo de delitos, por cuanto también se establece desde el punto de vista clínico, biológico, que hay un tiempo de formación para que el ser humano esté listo para iniciar o asumir temas de orden sexual o que tengan que ver con prestar voluntariamente el cuerpo para una actividad sexual. Como los niños, niñas y adolescentes hasta 13 años y los 11 meses y 29 días, es decir, hasta que no cumplan los 14, se conoce desde la fisiología y la psicología evolutiva, están apenas en formación, y si sucede un evento de este orden sexual, entonces va a impactarse ese desarrollo psicosexual y muy probablemente en etapas evolutivas posteriores se van a ver reflejadas
digamos, las consecuencias en su desarrollo y se van a ver incluso involuciones en ese desarrollo. Por decir un ejemplo, un niño que a los 7 años ya era muy, muy seguro, muy capaz, muy autodeterminado para hacer muchas de sus actividades, ser sociable, ser empático, salir a jugar a la puerta de su casa o en el colegio, ser muy activo. Y de pronto es víctima de un atropello de estos y empieza a ser diferente, a volver a ser más apegado a su mamá o a su papá, a ser mucho menos independiente, a necesitar de la aprobación de las personas para poder hacer alguna cosa, o incluso hay unos en casos más extremos que empiezan a regresarse en logros de desarrollo como, por ejemplo, tener enuresis o encopresis, es decir, orinarse en la cama o en sus pantalones de día y también defecar cuando ya él tenía incorporado ese logro en su desarrollo. Ya iba, solo se limpiaba y hacía todas sus cosas, sus necesidades como debía ser. O desarrollar, por ejemplo, masturbación compulsiva y muchas otras cosas, muchos consecuentes de una victimización sexual que a todas luces afectó esa formación sexual. La persona recibió en un tiempo que no era una información en su psiquis de lo que es las partes íntimas del cuerpo, de ser tocado o ser manipulado o ser penetrado cuando no era, digamos, oportuno. Entonces uno dice es un acto impropio, inadecuado para su desarrollo. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos ya hasta ahí la libertad, la integridad y la formación sexual para que ustedes incorporen en ese acervo de conocimientos legales lo que tiene que ver con el título de los delitos contra la libertad, la integridad y la formación sexuales. Voy a dejar hasta aquí para dar pie a justamente el video que nos permita compartir a las demás compañeras que están en zona rural y que no tienen forma por lo pronto de acceder a esta sesión sincrónica y el poder entonces enviarles el material junto con esta misma presentación que estamos utilizando. Entonces, ya volvemos. Muchas gracias. Bueno, pues, ¿cómo es el proceso? Ya lo que tiene que hacer. ¿Cómo es que ustedes toman la decisión?